La enseñanza de hoy viene a raíz de expresiones que he escuchado. Y la he escuchado entre los creyentes de diversas iglesias. Y yo sé que usted también la ha escuchado. Y frases que podemos encontrar es como el Dios que yo creo. Estoy hablando con otro hermano, yo le digo, bueno, hermano, el Dios que yo creo, o en el Dios que yo creo esto o aquello. O en el Dios que yo he creído. O al Dios que yo alabo, o al Dios que yo clamo. Se le dice a otro hermano en Cristo. Entonces pareciera ver como que, bueno, pues entonces ¿cuántos dioses hay? Y eso se hace referencia cuando alguien quiere dar a entender a esa otra persona que hay algo de lo que el otro cree como que no le parece mucho. Entonces uno dice, bueno, al Dios que yo creo, no sea el tuyo. Y como que cada quien se hace una figura de Dios. Y esto es terrible, hermanos. Porque Dios es uno solo. Sus características y sus atributos son incomparables, inigualables. No hay otro Dios que se asemeje a Él. Entonces, a mí me llama la atención que esto suceda mucho. No, y por eso, de hecho, vemos tantas denominaciones y religiones. Y esto es delicado y la gente no lo ha visto así. Hoy dice, no, es que tú puedes adorar a Dios de diferentes formas, sabiendo que la Biblia dice las maneras o la manera como se adora a Él. Tú puedes buscarlos a tu manera, tú puedes buscar a Dios y obedecerle a tu manera y si quieres ya no vas a la iglesia, solamente que te sientas bien contigo mismo. Bueno, encontramos muchos disparates, hermanos, en cuanto a esto. Por eso el título de la reflexión es, ¿conoces a Dios? ¿Conocemos al Dios que adoramos? ¿O hemos escuchado de Él? Muchos en las iglesias, oiga bien, conocen de Dios. ¿Qué significa esto? Que ha escuchado de Él, mas no conoce a Dios. Conocer de Él es diferente conocerlo a Él. Por ejemplo, el hermano Pacho me echa un cuento de alguien. Mira, hay una persona en tal lugar, allá en Valledupar, que mira, esta persona tiene una iglesia y esta persona, me echa un cuento de lo que me estoy inventando yo. Y entonces me dice, no, esa persona quiere venir a Planeta Rica, un ejemplo, quiere venir acá a Planeta Rica y quiere conocer el ministerio y quiere hacer esto. Y tal. Pacho me lo dice hoy. Vamos a ver que pasan 4 o 5 días, Pacho me vuelve, no, vea, él se llama así, es de tal iglesia, tiene tanto tiempo, esto y esto y esto. Mientras él me da más información del personaje, yo estoy conociendo de él. Pero yo aún no lo conozco. Me están dando una información de él, pero aún no lo conozco, porque no he sacado el tiempo para sentarme con él, hablar, comentar, ¿sí? Entonces, conozco de él por medio de hermano Pacho, pero no lo conozco a él en sí. Hoy las iglesias están cargadas, llenas de gente que ha escuchado de un Dios que no conoce. Y esto va a jugar un papel muy importante en el resto de las predicaciones del mes de febrero, Dios mediante, en las escuelas, porque se hace necesario que usted y yo no solamente nos quedemos con escuchar de Él, sino conocerlo a Él. Y vamos a mirar herramientas importantes en las que usted se va a dar cuenta de qué manera no podemos conocer. Y cuando el hermano Pacho viene y bueno, vamos allá a Valledupar o lo trae. Entonces, bueno, vamos allá pues. Y ya yo me demoro un tiempo, lo conozco, me lo presenta y estamos aquí, estamos allá, después él viene acá, yo voy allá. Se puede ya decir que después de un tiempo, más o menos un año, aunque dicen por ahí, uno no alcanza a conocer a las personas. Y lo podemos ver por las cosas que son trágicas que pasan de alguien que se quiere a otra persona y de un momento a otro lo puede asesinar. Eso está dentro de los parámetros, porque el diablo vino a dañar y a matar, a robar, a destruir, y eso es lo que está haciendo. Pero en este ámbito, más o menos como en un año, podría yo empezar a decir, no, ya yo lo conozco, o conozco algo de él. ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio y cuánto conoces de Dios?
Conoces de un Dios que está en el cielo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, pero porque te lo han dicho. Pero ¿sabes lo que es eso? Y la esencia de lo que es eso y lo que transforma nuestra vida, el creer y estar arraigado a eso. Eso es magnífico, hermano. Y cuando descubrimos eso en su palabra y nos metemos en... Hermano, eso es fenomenal. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y aquí vamos a mirar la primera característica del Señor. Un versículo que hasta lo sabemos de memoria. Es más, el versículo es corto, pero nosotros vamos a estudiar la mitad del versículo. El versículo no tiene ni siquiera tiene un renglón, pero nosotros no vamos a estudiar el renglón completo. ¿Algún día te has puesto a meditar lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿Ya lo tienen, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, o sea, lo primero, por eso dice que Él es el alfa y la omega. ¿Sabe usted lo que significa eso? El alfa es la primera letra, ¿sí?, del alfabeto hebreo y la omega es la final. O sea, desde ahí no sale nada, o sea, todo lo que está allí es completo, el principio y el final. Dice, en el principio, o sea, antes de todo, incluso antes de crear los cielos y la tierra, imagínese usted, no había nada. Dice, vamos a ver quién lo creó. En el principio creó Dios. En el principio, escuchen, en el principio creó Dios. En un principio no había nada y Dios creó el cielo y la tierra. O sea que Dios ya estaba allí. Vaya pensando por un instante que el Dios que cantamos aquí es un Dios grande. Es un Dios que no tiene edad. Es un Dios que creó todo. Solo con su palabra. No es un Dios pequeño para que estemos jugando al culto, hermano. No es un Dios pequeño como para que creer de que vengo aquí, me voy a... No, yo tengo que aprovechar al máximo cada venida que tengo aquí o en mi casa, la oración. Tengo que aprovechar al máximo, hermano, momentos que tenemos a solas con el Señor y rendirme ante Él, hermano. Yo le decía al Señor que me ayudara a entender esto y todos estos días pidiéndole, Señor, yo quiero que eso se arraigue más a mí. Y ayer en la mañana pasó algo espectacular que había pasado conmigo. Estábamos adorando al Señor en el ayuno y yo meditando, Señor, en el principio tú estabas allí y tú creaste todo, Señor. Y el versículo arranca así, tú creaste todo. O sea, tú eres grande, Señor, y que muchas veces nosotros no lo consideramos así, Padre. Y de un momento estaba hablando y después me vi con las lagrimotas en los cachetes, hermano. Y yo, ¿pero qué estoy llorando? Pero y se me llegó algo aquí como si la corbata la tuviera apretada, pero no tenía corbata, hermano. Y eso que así duro y sentía una paz al final. Pero antes de sentir esa paz, sentí una comezón y el Señor me decía, es que la iglesia no conoce al Dios que adora. Es que la iglesia viene, la gente viene a los cultos porque, no sé, hermano, ¿por qué? Y es que debemos nosotros empezar a conocer al Dios en que cuando venimos a las 6 de la tarde a orar, o sea, tenemos que saber a quién le vamos a pedir. Eso es por lógica humana. Usted va a pedirle algo y no, ¿a quién tú le vas a pedir? No, momentico, ¿quién es? No, yo no le conozco. Ah, bueno. Pero que parece que con Dios funciona de otra manera, hermanos. De otra manera. Y como la gente no conoce a ese Dios grande, por eso dice alguno, no, al Dios que yo creo es un Dios que sana. Y el otro saca otro Dios por acá y dice, y al Dios que yo creo es un Dios que me da todo lo que le pido. Y en el Dios que yo creo es un Dios que castiga. Y el otro dice, pero al Dios que yo creo es un Dios de misericordia. Y cada quien forma un Dios por separado según el atributo que más le corresponda. Que más considere. Pero es que Dios es uno solo y es todo eso y mucho más. Y cuando yo empiezo a entender eso, mi vida empieza a acomodarse más.
y a obedecer más a Dios. Y ahora vamos a mirar algunos principios en cuanto a eso. El Señor le reclama a una persona muy importante que fue de los primeros. El primer libro que se escribió en la Biblia no fue Génesis. El libro más antiguo es el libro de Job. Así que quiero invitarle al libro de Job, por favor, antes del libro de los Salmos, al capítulo 38. El Señor, hermano, Él le gusta tener este tipo de conversaciones con las personas así, de frente, pero cuando digo yo de frente, no es que va a aparecerte así en tu casa, allí. No, es que tú sientes que te está escuchando en medio de la oración. Y vamos a ver qué pasó con Job, capítulo 38. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 15. Por favor. Job capítulo 38, vamos a leer el versículo 4. El título del capítulo 38 dice: Jehová convence a Job de que es un ignorante. Pero ¿cómo es que es ignorante alguien que la misma Biblia dice en los primeros capítulos que era varón perfecto ante Dios? Y el ignorante, hermanos. Capítulo 38, versículo 4. La pregunta de Dios a él. Dios le estaba preguntando a él. Porque si usted quiere ya confirmar eso, el versículo 1 dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Imagínense, un torbellino ahí parado. Y ese torbellino estaba hablando. Así se ha manifestado Dios. Se manifiesta como quiere. Usted se va a imaginar esa escena, hermano, por un instante. Un torbellino allí hablándole a un Job que estaba reclamando y preguntando cosas. Entonces, y dijo, bueno, no vamos a leer desde el versículo 2, sino vamos a leer el versículo 4 esta pregunta que me gusta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Como para que me vengas a reclamar. Hay veces hay gente que le dice y enseña desde los púlpitos, hermano, cuando usted le está pidiendo algo a Dios y no se lo da, reclámeselo. Oh, hermano, qué ignorancia, hermano. Y el mismo Dios lo dice aquí en su palabra, eso es una ignorancia. ¿Acaso tú puedes reclamarme a mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, ¿dónde estabas? ¿Estabas junto conmigo o qué? ¿Cómo fue la cosa? Que tú sabes cómo yo actúo, tú me conoces a mí. Házmelo saber si tienes inteligencia. Eso le estaba diciendo Dios a Job. O sea, significa que este hombre pues tenía cosas que no le conocían. Entonces le está recordando la grandeza. Yo quiero que hoy vamos a mirar la grandeza del Dios que adoramos. La grandeza. Hoy el tema es ese. Va ligado a la grandeza. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Él estaba hablando algo que este tipo, eso era otro idioma, hermanos. Él no entendía eso. Y le preguntó en el versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Vea, yo cuando estaba estudiando este pasaje, yo lo había ya leído muchas veces, pero yo no sabía que el mar, que antes de la fundación del cielo y de la tierra, el mar se desbordaba. Y hay una palabra que dice que pues en el principio, y hay un coro, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Todo era agua, hermano. Todo era agua. No menciona la tierra. Era agua. Y mire, y esta palabra lo corrobora. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. O sea, el Señor fue quien hizo las playas, hermanos. Y ve que en la playa, excepto que Dios quiera, y hay un maremoto y lo que haya, pero
Usted va a ir diario y la playa de pronto se corre algunos metricos en la noche, pero hasta allí llega. Eso no es que la naturaleza, eso se llama Dios, hermano. Aquí lo dice su palabra, Él mismo lo está diciendo. ¿Dónde estabas tú? Dime, Job, ¿dónde estabas tú que ahora estás reclamándome las cosas a mí? Así le estaba diciendo. Entonces dice, el versículo 12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupes los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Tremendo, hermano. El Señor le estaba mostrando a este hombre que Él es grande. Imagínate, estaba hablando de cosas que no se entienden. Es como que lo llamen a usted y le digan, bueno, tú estabas conmigo, bueno, ven para que tú manejes un avión. Yo no sé de eso, ya yo de pronto lo monto por ahí, pero no sé de eso. O sea, estamos hablando de cosas grandísimas y la gente acá está adorando a un Dios donde en el día o en la noche le reclamas. ¿Por qué, Señor, si yo soy tu hijo? Dame esto, dame aquello. No, hay que entender, conociendo a Dios vamos a entender el propósito que Él tiene con todos nosotros, hermano. Eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Versículo 18. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si tú sabes todo esto. Dime a ver, cuéntame qué es lo que sabes porque yo quiero que me lo digas. Es muy tremendo. Versículo 22. O no, vamos a leer antes. Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. El versículo 21, escuche lo que dice, hermano. ¿Tú lo sabes? Mire que hay una exclamación. No es una pregunta, es una exclamación. Tú lo sabes, o sea, es como que esta conversación con Dios era interesante, hermano. ¿Tú lo sabes? Le estaba mostrando todo el panorama. Pues entonces ya habías nacido. Así le está diciendo. La Biblia lo dice así. Pues si lo sabes, ya habías nacido. Y es grande el número de tus días, oh Job. O sea que eres más viejo que todo el mundo si tú existías ya. ¿Verdad que le estaba haciendo unas preguntitas un poquito que lo dejaban como que, bueno, entonces ¿cuál es el Dios que yo estoy adorando? Porque era una persona que adoraba a Dios. Sí adoraba a Dios. Si lo vemos al principio, era una persona que cuando Dios le quitó todo, adoró a Dios. Adora al Dios que quita. Y nosotros no queremos adorar a ese Dios, sino al que nos da. Adoro al Señor porque me dio un trabajo nuevo. Adoro al Señor porque me subieron el sueldo. Uy, alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Más contento. Me rebajaron el arriendo. Contento porque no sé cualquier cosa. Pero cuando el Señor parece que me quita cosas, no vengo a la iglesia, no alabo su nombre, no busco tiempo para Él. Y este hombre, esto lo hacía, adoraba a Dios en medio de que le quitó todo, su familia, sus pertenencias. Él era rico, estaba acomodado, vivía bien y adoraba a Dios. Y Dios le quitó todo esto y el tipo siguió adorando al Señor. ¿Ve? Pero no conocía esto de Dios. Dios le estaba preguntando, ¿tú sabes todo esto? Porque si tú lo sabes, entonces eres viejo. Era que tú estabas por allí entonces, ya habías tú nacido ya. Tremendo, Job, ¿qué me dices, Job? Si Dios confrontó a este hombre que le adoraba en medio de la dificultad, ¿qué se espera para nosotros? Que hay veces, o que le adoramos, le buscamos apenas cuando estamos mal, pero hay otro grupo que no le busca cuando está mal, sino cuando está bien. Encontramos gente así. Hay gente que tú vienes y le dices, no, hermano, no, se me arregló el día, se me arregló el año, ya me conseguí un buen trabajo y tal cosa, y esa persona viene a la iglesia, pero cuando no tienen ya nada, no viene, o no le busca. O hay gente que es al contrario, que es cuando están mal, pues vienen al culto, a la iglesia y perseveran, pero cuando están bien, se olvidaron de la iglesia. O sea, hay diversas formas. Él hizo ambas cosas bien. Buscaba a Dios, adoraba al Señor. Dice que antes de que le llegara esa tribulación era varón perfecto ante Dios, varón recto delante de Dios, en medio de el conocimiento que tenía.
Sí, por eso, ahora vamos a hablar un poco del conocimiento. Pero aquí el Señor lo confronta. Y esto a mí me parece fantástico. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Podemos entender que antes de todo estaba Dios. Y yo quiero que usted y yo tengamos la reacción que tuvo Job cuando Dios lo confrontó. Hay algunos que cuando Dios confronta así, se van de la iglesia, hermano. Dicen, no, eso es muy duro ser cristiano. Job fue un tipo que la tenía clara, hermano. Y a mí me agrada mucho como el hombre, a pesar de su grandeza, ya aquí ya tenía toda la riqueza. ¿Sí? Fue un hombre que estaba enfermo. Dios le permitió que cayera lepra sobre él. Y eran rechazados esta gente, los que eran leprosos. Capítulo 42. Yo me imagino como es más, por eso esto es una adoración, hermano. No la he escuchado en alabanza, algo que sea con alegría. La adoración es más reverente, o sea, es más calmada, de meditación. Uno con la alabanza, jolgorio y gozo al Señor y alabamos al Señor. Pero yo creo que este hombre no estaba en esa faceta en ese momento. Capítulo 42. Escucha. Respondió Job a Jehová. Oye, hermano, Job está respondiendo a lo que Jehová le había dicho. Vamos a ver qué respondió. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué era lo que él estaba hablando? Lo que no entendía. Y hoy la iglesia habla muchas veces lo que no entiende, porque tiene otra idea diferente de lo que es el Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. No comprendía, y era un hombre que adoraba a Dios en las buenas y en las malas, y él no entendía muchas cosas, hermano. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Y ahí me quiero detener. Este hombre reconocía que hasta esa confrontación con Dios, él apenas le conocía de oído. Y hay muchos creyentes en las iglesias que conocen a un Dios porque lo han escuchado tanto, que ya parece que lo conocen. Pero ¿qué hacía falta en este hombre? Mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo vemos a Dios? Hermano, lo vemos en la intimidad. No es suficiente con los predicadores que se paran aquí mostrándote a Dios. Si entre semana tú no buscas a Dios, tú no buscas verle. El libro de Segunda de Crónicas habla muy claro acerca del pueblo de Israel. Dios siempre ha querido lo mismo, que la gente le pueda buscar. Él ha querido eso y Él le propone al pueblo a través de Salomón. Y Él le hace una propuesta muy importante al pueblo. Si ustedes se humillan, si el pueblo se humilla, hay que ser humildes, hermano. Y no creer que la sabemos toda. Humillarnos ante Dios es reconocer la dependencia que tenemos de Él. Y humillarnos ante Él y dice, si ustedes se humillan y buscan mi rostro. Esta semana, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces busqué el rostro del Señor, hermano? En intimidad, en mi casa. Porque si yo no busco el rostro del Señor, si yo no busco una intimidad con Él, de oídas le he escuchado todo este tiempo, hermano. La comunión de Dios o la comunión de nosotros con Dios no se busca en los cultos acá. Aquí aprendemos en una escuela, porque esto es una escuela, se llama escuela dominical, donde algunos traen sus apuntes para que entre semana usted pueda meditar. Como dice allá el Salmo 1, hace la referencia de aquellos que meditan en la ley del Señor de día y de noche. ¿Qué quiere esto indicar? Que usted escuchó una palabra hoy, se va para su casa y usted está meditando en la palabra. Que no se le olvide, que pase el día martes o el miércoles o alguna hermana que no vino. Ay, hermano, no pude ir porque tal cosa. ¿Y qué predicaron en la iglesia? Bueno, sé que se le recogió una ofrenda a la hermana pastora, pero yo creo que eso fue la predicación. No, el pastor dijo algo de algo ahí, pero
No es que yo pueda meditar, porque si no medito, si no se me queda nada, de oídas le he oído. ¿Y cómo voy a intimar en el transcurso de la semana? Por eso la iglesia se ha enfrascado en empezar a tener estudios bíblicos, hermanos. Hay células donde algunos hermanos van a las casas de otras personas que no conocen de Cristo. Hay discipulado, escuela bíblica, oración aquí para que estemos empapados con eso, hermanos. Y la iglesia debe estar dispuesta. Yo he escuchado gente que dice, no, yo en mi iglesia no hicieron culto, en mi iglesia no hicieron esto. Y pareciera que es que quieren congregarse. Pero aquí tenemos la facilidad de poder tener muchas cosas, diversidad. Ayer se acabaron los ayunos que estaban programados para este mes, para el mes de febrero no. Por ahí el hermano Giovanni quiere invitar a algunos hermanos que quieran, que no vinieron estos días, que puedan venir a ayunar. Precisamente es por eso, porque fueron pocos los hermanos que vinieron. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? Somos entonces de oída solamente lo que hemos escuchado de Él. Pero Él en ese encuentro con Dios a través del torbellino, me imagino que estaba asustado, o usted si le aparece un torbellino allá enfrente hablándole, hermano. Le dijo, mas ahora mis ojos te ven. Y Él no vio al torbellino, no. Él vio la grandeza del Dios que le había quitado y le había dado. Él ya sabía que fue Dios quien le dio y quien le quitó, porque ya se lo había dicho a su esposa cuando ella le empezó a decir, no hombre, Job, maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo la esposa. Le dijo, oh, pero ¿cómo te vas a poner en eso, mujer? Si Dios dio, Dios quitó. Él estaba claro en eso, pero aún no lo veía a ese Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, o sea, por lo que ya dijo, escuche lo que dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa arrepentirse en polvo y en ceniza? Esta era una manera de mostrar dolor o luto en el tiempo antiguo. Y era que la persona se postraba. He hablado varias veces del junco, como una especie de bejuco. Y entonces la persona se arrodilla y la cabeza la ponen contra el piso, entre las rodillas. Y esta persona con su mano entonces toma ceniza y polvo y se echa en la cabeza. Y se baña de la ceniza, mostrando aflicción, dolor por lo que estaba padeciendo. Este hombre, cuando Dios lo confrontó, lo que hizo fue reconocer que realmente de Dios se escuchaba, pero más no tenía una intimidad. Y esto le dolió y le dijo, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto ha sido tremendo, esta enseñanza es muy tremenda, hermano, porque nosotros muchas veces reaccionamos diferente. No nos gusta que la palabra nos hable así. No nos gusta, hermano. Más bien me quedo como pensando como que, entonces que tantas cosas se hablan en la iglesia y ahora que sigue. Y esta iglesia, hermano, yo se lo he dicho ya a algunos hermanos por allí y lo he dicho aquí públicamente. Esta iglesia, hermano, si Dios le permite estar a esta iglesia aquí 10 años, 50 años, 80 años, les aseguro que mientras yo esté con vida y los líderes que hoy se paran aquí se predicará lo mismo. Porque la esencia de nuestra vida, hermano, para permanecer fiel a Dios con tantas cosas que se ven allá afuera, es el conocimiento de Dios. El resto de cosas vendrá añadido. Y usted lo ha podido notar. Es que yo sé, hermano, hay algunos hermanos aquí que pudieran pararse y decir, bueno, la verdad es que me he enfrascado más a buscar a Dios y he visto cómo yo me martirizaba por X o Y cosas y el Señor se ha encargado de eso. Habrán algunos que dirán, bueno, la verdad es que a mí no me ha pasado lo mismo. Ejercitemos. Hagamos lo que la palabra dice. A ver cómo nos va, hermano. Hermano, Dios estaba mostrándole a Job que antes de todo él estaba, o sea, que él es grande. Yo soy grande, le dijo Dios. Yo soy grande. Ahora bien, para conocer a Dios necesitamos sacar tiempo. Todos los que estamos aquí. Todos, sin excepción. Todos. Desde los niños, adolescentes, necesitamos sacar tiempo, hermano, para Dios.
No se me duerma. Dígale al que está al lado, necesitamos sacar tiempo para Dios. Lo necesitamos. Nosotros lo necesitamos. Lo necesitamos. Necesitamos sacar tiempo para Dios. No es suficiente con lo que predicamos solamente hoy, el domingo, y después, entre semana profundizar eso y llenarme. Y usted puede preguntar, hay algunos hermanos que entre semana me llaman o me escriben a preguntarme sobre una meditación que tienen en la palabra. Eso es bueno, a mí no me molesta. Llámame a la hora que sea, hermano. No hay problema. A la hora que sea, en la noche, en la madrugada, a la hora que sea. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a conocer a Dios de corazón, esto hace un impacto positivo en nuestra vida. Y es que empezamos a ver la vida diferente. Cuando llegamos a Cristo, cuando creemos en Él, venimos con cosas del mundo, con perspectivas del mundo. Cuando venimos de afuera, ¿cierto? Venimos todavía con algunas ideas y venimos a la iglesia y cuando empezamos a escuchar algunas cosas como, no, es que yo soy así. Eso es normal. No se incomode. Eso es normal. Pero sí se va a incomodar si pasan algunos años y usted no ha conocido a Dios a través de las Escrituras y usted sigue con que, así soy yo. Después de conocerle a través de las Escrituras, esto debe producir en nosotros una vida apasionada por Él. Porque si después de estudiar a conocer a Dios, no es suficiente con conocerlo a través de las Escrituras. Oiga bien, vea lo que voy a decir, porque ahí se van a jugar dos cosas. Una es conocerlo porque los hermanos lo predican o porque en la Biblia lo estamos viendo. Pero hablamos hace unos domingos atrás de que hubo un grupo de personas que la palabra no les fue de provecho porque no fue acompañada con fe. O sea, quiere decir que no lo ponían por obra. Entonces, usted ahora está aprendiendo acerca de que Dios es grande, ¿cierto? Y va a aprender muchos atributos en el transcurso de estos meses. Y eso es muy importante. Pero eso debe producir en usted una activación. ¿Y es cuál? Vivirlo en su casa. Vivirlo en su casa. Ahí está la clave. Porque aquí en la iglesia nos podemos maquillar, hermano. Vivirlo en la casa. Ahí es donde está. Todo lo que vamos a aprender a través de la palabra de Dios, vamos a vivirlo en la casa, en la calle, en el trabajo. Porque si usted lo vive en la calle, en la casa y en el trabajo, no hay la necesidad de que en la iglesia estemos preguntando muchas cosas. Eso se va a evidenciar, hermano. Eso se va a ver, se va a notar, hermanos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Debemos de conocerle a través de las Escrituras. Es allí en la Biblia. Hermano, basta ya de estar viendo videos en YouTube de gente que usted no conoce y que parece que le dice algo diferente a lo que el pastor le está diciendo. Bueno, quitemos el nombre del pastor, a lo que la Biblia le está diciendo. Vemos tantas cosas por el Facebook. Y yo hablaba con un hermano por allí. Hermano, hay mucha gente que viene los domingos a los cultos. ¿Cierto? Hay mucha gente que viene los domingos al culto. Pero en 3 semanas acuden a otros cultos en Facebook de predicadores de afuera. Y no todos están mal. Hay mucha gente que predica sana doctrina. Es más, yo podía recomendarle algunos. Pero pasa mucho que veo que esa persona en el transcurrir del tiempo de su vida aprende más o pone en práctica más cosas de los que ve por afuera que lo que se enseña en su iglesia. Y la persona no es de esta iglesia. Y yo sé que su pastor predica sana doctrina, predica buena palabra. Y le veo a él algunas conductas extrañas. ¿Qué pasa? Claro, si empiezo a mirar, este tipo mantiene publicando cosas de pastores o de predicadores de afuera que tienen otra inclinación como extraña, como los que le dije. Hay gente que desde el púlpito le dice, usted reclámele a Dios porque usted es un hijo de Dios. Eso es una herejía. Nosotros debemos llegar a Él humillados, porque nosotros no merecíamos estar aquí. Nosotros merecíamos el infierno. Y Él en su infinita misericordia derramó de su gracia, y que los que han estado aquí, que han estudiado en discipulado, saben qué significa la palabra gracia. ¿Alguien me lo puede decir? Regalo no merecido. Regalo no merecido.
algo que yo no merecía. Me había comportado mal para no recibir un regalo, pero Dios me lo trajo. Entonces muchas veces su pastor no es el que se para aquí, o la iglesia no le pastorea, porque no solamente es un trabajo mío, de los hermanos que predican aquí también. Y en lo que se predica aquí no lo tengo en cuenta, pero lo que escucho por las redes o por otro lado lo comparto, y miramos las publicaciones de la iglesia y nadie la comparte, hermano. El hermano aquí, Omar, se pega una forzada editando y grabando y todas estas cosas para subir y que otra gente, porque hay gente que nos ve en otras partes, y digo, nos vieran más y los hermanos, todos, vamos a compartir esta publicación para que otros escuchen el mensaje. Porque a veces compartimos de cualquier otras cosas. Pero yo pienso que es que nos falta conocer más a ese Dios que nos ha dado vida. Nos falta conocerle más para poder ser más apasionados por Él, hermanos. Para poder llevar una vida ante Dios como la que a Él le agrada. Para finalizar, hermanos, esta primera parte, yo le invito a que usted vaya viniendo todos estos días con un cuaderno, un apunte. Me llama la atención, yo no vine el domingo anterior, estaba en Puerto Bélgica, y uno de los pastores que fui a visitar, yo le estaba hablando que vamos a llevar unas charlas, unas conferencias el próximo mes allá, y él me preguntaba, pero pastor, ¿qué se necesita? Y yo, bueno, la gente venga muy disponible y en lo posible traigan un apunte. Me dijo, bueno, esto es de Dios. No sé qué se me dio a mí ayer, en estos días, que dije a la iglesia en general, que todos trajeran un cuaderno. Todos trajeran un cuaderno y que lo iban a dejar, ellos tienen como una mesita, lo vamos a dejar todos allí. Que Dios va a poner el día en que los vamos a usar. Traigan esos cuadernos. Y me dijo, bueno, yo creo que fue Dios que ahora te está diciendo que se necesitan muchas cosas para escribir, unos apuntes, y están ahí ya están los cuadernos, están esperando. Entonces esto es de Dios. Él lo traía y lo miró por ahí, por ese lado. Mis hermanos, es muy importante que traigamos apuntes porque si usted se lo olvida quizás en su mente, porque que usted piensa muchas cosas, usted vaya en la semana, hermano, a ese cuaderno y empiece a buscar en esos pasajes y le diga, Señor, Padre, a mí me cuesta entender, no sé por qué hay otros que le parece que le es muy fácil, pero a mí me cuesta entender tu palabra. Yo quiero, Señor, anhelo que me hagas entender lo que debo hacer en mi vida, porque me equivoco mucho, Señor. Dame entender, porque es que no me es fácil. Dame sabiduría de lo alto. Tu palabra dice, Señor, que darás sabiduría gratuitamente y ampliamente al que te la pida. Y yo te la estoy pidiendo, Señor, porque yo quiero obedecerte más. Anhelemos eso, hermanos. Y entonces llegamos a lo que vemos, a lo que escribimos y empezamos a meditar. Usted verá qué hora escoge. En la madrugada, dependiendo de su trabajo. Usted tiene sus ocupaciones o en la mañana o al mediodía o en la noche, a la hora que sea. Que usted diga, voy a tener un encuentro con el Señor. Voy a tener un encuentro, porque solo así Job pudo entender y reconocer, yo de verdad te había oído apenas. Había escuchado de oídas quién eras tú, pero ahora mis ojos ya te ven. Y ahora entiendo. Y como cuando nosotros empezamos a ver a ese Dios y a conocerlo, de seguro nos vamos a aborrecer y voy a decir, verdaderamente yo lo había hecho mal todo el tiempo. Vengo a la iglesia, esto y esto y esto, pero yo no quiero una comunión con Dios. Me da pereza. Esa es una cosa con las que hay que luchar, porque para la noche, muchos de los que están aquí, les va a dar pereza venir. Sí. Le dígale, Señor, hoy es tu día, Señor, y donde yo descanso en ti, quita toda pereza. Haga lo que tenga que hacer en la tarde, hermano. Que usted venga, no para que, voy a ir para que el pastor no se ponga bravo, porque la próxima que me encuentre me va a preguntar. Y de seguro que nos vamos a encontrar, hermano. Y la dicha y la fortuna que tengo yo es que yo desde aquí, desde el púlpito, puedo ver quién viene y quién no viene. Porque somos pocos. Sí, eso es una dicha, una fortuna que tengo yo. Entonces, pero no para irles a reclamar. Yo oro mucho por todos ustedes. Crean lo que sí. Y le digo, Señor, pongan ellos el deseo de querer estar metido en esta iglesia todo el tiempo. Después venir un martes aquí a orar o ayunar con otros dos hermanos que no pudieron o no pueden los días sábados y ustedes descansan otro día. Voy a convidar a dos hermanos, vamos a ayunar. Y vaya a buscar la llave a la casa, hermano. Usted puede pasar todo el día aquí, toda la noche, si quiere. Puede hasta traerse una hamaca y duerma aquí y adore al Señor y vigile. Necesitamos gente apasionada.
gente que anhela estar en la casa de Dios. Pero esto aún no se consigue en todos, porque en la mayoría a veces no se conoce a Dios. Entonces, lo que queremos es esto. En el último culto del año pasado dijimos, pidámosle al Señor más bien que nos dé deseo por Él. Y que este año, en vez de pedirle a Él, yo quiero esto, yo declaro esto, más bien yo voy a decir, Señor, yo este año voy a ser más fiel a ti, yo quiero que me ayudes. Este año voy a buscarte más. Este año voy a conocerte, ese debe ser nuestra meta, conocer más a Dios. Conocerle más, quiero conocerle más. Cuando le conocemos, entonces vamos a entender muchas cosas más. ¿Y por qué el conocer? Porque ya nosotros somos cristianos. No puedo decirle a alguien que no es cristiano, tú tienes que conocer o que entender a Dios. No, eso es imposible, dice la palabra. El primero es el creer. Nosotros los que estamos aquí hemos creído en el Señor, porque el Señor nos ha llamado. Él ha llegado al encuentro con nosotros y eso es precioso. Esta predicación se va a basar en 4 puntos. El primero es el conocerle, y él lo estamos hablando para la iglesia. Pero para los amigos que no son cristianos, voy a hacer un punto 1 antes que ese, y es el creer. Yo lo tengo escrito así. En Juan capítulo 3, versículo 17 al 18, yo quiero que lo busquen rápidamente, por favor, para no dejar esto así como suelto. Juan 3, 17 y 18, del 17 y 18. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Amigos, los que no conocen a Cristo, Él no envió a su Hijo para condenarlo a usted, sino para que usted sea salvo por Él. El que en Él cree, escuche esa palabra, que es fuerte, hermano, pero lo dice la Biblia. El que en Él cree, ¿cuántos han creído en el Señor y han entregado su vida a Cristo? Amén. Bueno, no es condenado. Es una excelente noticia. Esta palabra, esta predicación que tuvimos hoy de conocerle es para ustedes primeramente, los que han creído en el Señor, porque usted ya no es condenado. Pero el que no cree, que quizás hay algunos aquí que no han creído en el Señor. Cuando yo hablo de creer es entregarle su vida a Cristo, reconocer su falta y decir, quiero caminar con Cristo. El que no cree, ay hermano, a mí me va a doler decir esta frase porque es más, son de las pocas que digo, pero es la verdad. El que no cree ya ha sido condenado. Usted ya está en un listado para la condenación. Y esa condenación no es como las condenas que hay aquí en Colombia, que parecen a veces ser injustas y que pagan poquito tiempo en la cárcel y salen. No, hermano, lastimosamente no es así. Y lo digo lastimosamente porque de verdad a mí me mueve mucho cuando alguien se pierde. El que no cree ya ha sido condenado. Pero usted se preguntará, ¿pero por qué? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué si yo por ahí pues voy a las células o yo ofrendo o tal cosa? Porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el creer no es que tú digas con tus palabras, que yo creo en Dios. No, si crees en Él, ¿por qué no lo has recibido? Pues, porque no has entregado tu vida al Señor. ¿Por qué no? Mire, es la Biblia. Y en algunas de las versiones de la Biblia, las palabras de Jesús están escritas en rojo. Cuando está en rojo, el mismo Jesús es el que está hablando. Y ese pasaje es uno de los que está escrito en rojo en algunas Biblias. Bueno, en esta Biblia que yo tengo es así, está escrito en rojo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros, lo primero que tenemos que hacer para poder entender el plan de Dios para con nosotros es creer. Ya la mayoría de los que están aquí hemos creído. Pero los amigos que están aquí, para poder entender toda esta parte que vimos hoy, debe creerte primero en el Señor. Solamente creer. Y decir, Señor, la verdad es que yo quiero conocerte porque la verdad
Te he escuchado de tantas cosas de ti, de tantas religiones que hay, tantas cosas. Entonces, yo quiero creer en ti. Yo me arrepiento de mis pecados. Y ahí empieza ese proceso. Poco a poco, el Señor va corrigiendo tantas cosas, tantas falencias que tenemos nosotros. Y eso se va a lograr después. Entonces, póngase en pie, por favor. Dígale a la persona que tiene a su lado, recuerda, necesitamos sacar tiempo para Dios. Es una necesidad, hermanos, así como por encima de la comida, que la necesitamos, ¿cierto que sí? Y nos damos cuenta que la necesitamos cuando estamos todos ahí que nos da la pálida, o cuando empieza vea, ahí dice por ahí el algarete en las tripas. Usted siente que no ha comido y ay, me está sonando y estoy buscando comida. Alguien por allá señaló al otro como que los que más comen. No vayamos a abusar con la comida, hermano, que se convierte en pecado también. Entonces, vamos a pedirle a Dios. Si alguien de los amigos que está aquí hoy quiere creer en Cristo para entender todo este propósito, hoy puede hacer esa decisión de fe. Y puede orar ahí al Señor y decirle que usted reconoce y que quiere entregar su vida al Señor. Usted misma lo puede hacer ahí. Yo no le voy a pedir que pase acá al frente, no. Usted lo puede hacer allí. Al finalizar del culto se puede acercar a mí y decirme, vea, yo hoy quiero entregar mi vida a Cristo. Y la iglesia le va a ayudar, hermano. De seguro que sí, ¿cierto, iglesia? La iglesia ayuda, hermano, para este proceso. Nadie aquí va a señalar a otro. Nadie aquí va a pisotear a alguien. Nosotros estamos aquí formando creyentes que seamos de bendición y de ayuda para los otros. Y la oración de nosotros es, Señor, vamos dirigidos a ti, pero a veces siento que no conozco mucho de ti, pero quiero que me ayudes a conocer. Y hemos cantado canciones como, quiero conocer a Jesús. Pero para conocer a Jesús, la esencia primero es reconocer nuestras faltas. Y el cantante de esta canción dice que al principio pecó el hombre porque fue sacado del jardín a causa del pecado. Pero su amor, el amor de Dios, puso su favor sobre nosotros. Y después que creemos en eso, entonces el cantante dice que su amado es el Señor. Vamos a orar. Soberano Rey que estás en el cielo. Bendito y alabado es tu gran nombre. Oh Señor, qué maravilloso eres tú. Qué poderoso eres tú, Señor. Oh Señor bendito, verdaderamente necesitamos de ti. Esta palabra de hoy nos expone, Señor, ante ti. Y nosotros reconocemos que verdaderamente te hemos escuchado y hemos escuchado mucho de ti, Señor, pero que realmente en la vivencia nos falta mucho, Señor. Quita de mí tantas prioridades que he puesto, Señor, en este tiempo. Quita de mí tantas cosas que pongo en medio primero, Señor. Los juegos, el trabajo, otros hobbies que tengo por allí. Quita de mí, Señor, tantas cosas. Quítalo, por favor, Señor. Quita de mí, Señor, toda pereza. Y que este año yo anhele en mi corazón tener un encuentro contigo, Señor. Y estar allí cara a cara, Señor, en tu presencia, Padre.
Porque he venido tantas veces a la iglesia y tengo tanto tiempo en una iglesia y que parece que te conozco, pero realmente no es así. Porque eres el único ser que cuando te conocen, cualquier persona que te conozca es transformado por tu poder. Oh Señor bendito, ¿cómo necesitamos de ti, Señor? ¿Cómo necesitamos de ti, Señor? Y que tengamos la actitud que tuvo Job al reconocer que le faltaba mucho y que empezó a aborrecerse por la forma como se había comportado y preguntado y reclamado al maestro. Hoy nosotros, ¿cuántas veces te hemos fallado, Señor? Muchas, de seguro que sí. Y tú has sido misericordioso, que no has tenido en cuenta, Señor, sino que hoy nos mandas una palabra de exhortación porque nos amas. Hemos entendido que necesitamos sacar tiempo para ti. Hemos aprendido que durante las 24 horas no hay nada, ni el trabajo, ni la familia, ni la casa, ni los negocios, más importante que el tiempo contigo. Y a partir de ahora, Señor, quiero que me ayudes a tener una determinación para sacar tiempo para ti. Que podamos abrir en nuestra agenda, porque a veces nos gastamos todo el tiempo buscando otras ocupaciones y ya tengo una y busco otra porque necesito más dinero y comprar aquí y los planes que tengo a futuro de comprar esto, de comprar aquello. Y no sacamos tiempo para ti, Señor. Y qué riesgo que estamos corriendo de que entonces tú veas como tu hijo no saca tiempo para ti y entonces cortes con esos sueños terrenales. Si el Señor quiere, obtendrás todo lo que deseas. Pero si primero le buscas de corazón, busca al Señor de corazón, busca al Señor en intimidad, busca al Señor todos los días. Búscale de corazón. Busquemos al Señor porque lo necesitamos, hermano. Él es Dios y lo será siempre, pero nosotros sin Él no somos nada. No nos vamos a creer lo que más sabemos, porque aún somos ignorantes de muchas cosas. No porque lleve 5, 20, 30 años en el Evangelio, entonces ya no busco tanto a Dios como en un principio. No, debo buscarle de corazón porque tengo que sentir la necesidad, hermanos.